Bueno, muchas gracias. Agradezco nuevamente la invitación del comité organizador para hablar sobre el siguiente tópico, y el objetivo de la conferencia es presentar un panorama sobre la seguridad del uso del concepto de drospirenona de uso solo o de solo progestina, y que se conoce con el concepto de DOP, y cuáles son los perfiles de la usuaria. Esta es la agenda que voy a desarrollar, y en primer lugar, como marco de referencia, quisiera destacar que existe aproximadamente un 33% de mujeres que usan anticonceptivos y que lo interrumpen debido a los efectos adversos que se presentan, particularmente con los anticonceptivos hormonales combinados. De tal manera que puede ser porque haya cefalea, y dependiendo de si las píldoras en el concepto del receso hay continuidad o no, existe migraña menstrual, sensibilidad en las glándulas mamarias, cambios de humor, mal control del ciclo. Eso sucede habitualmente prácticamente con casi todos los anticonceptivos hormonales combinados, y desde luego con los de solo progestina también, llámese implantes, sistema intrauterino, acetato de medroxiprogesterona de depósito. Y dependiendo de la dosis de los combinados, con 15, con 20 o con 30 e inclusive con 35 microgramos de etinilestradiol. De tal manera que existe una necesidad significativa de una anticoncepción hormonal más segura y efectiva y con menos intercambios por tolerabilidad. Parte de esa seguridad está enfocada sobre todo a los efectos de tromboembolismo que presenta la anticoncepción, y particularmente la anticoncepción hormonal combinada. Y vean ustedes, desde luego se necesitan factores que incidan en ese tromboembolismo, como es el caso del tabaquismo. Desde luego las mujeres que cursan con hipertensión, con diabetes, la mujer con sobrepeso o obesidad, es una mujer con factor de riesgo, y obviamente la mujer con historia de trombosis. Y por sí sola vale la pena destacar que la edad es un concepto que te puede llevar al desarrollo de trombosis. Los estudios clínicos de seguridad respecto a la drospirenona de 4 miligramos de uso solo se enfocan en los estudios de fase 1, que están siempre numerados para que ustedes no se pierdan. Son siempre los primeros estudios y se marcan con los números 100. En el caso del 101, los de fase 2 obviamente son los del número 200, y los de fase 3 son los estudios que se marcan con el 3, es decir, son ya los estudios más aterrizados, abiertos en población. De tal manera que hablaré del programa de seguridad de este nuevo anticonceptivo, y el primer estudio es el estudio 107. Es un estudio de un solo brazo en el que se evaluó la administración de drospirenona de 4 miligramos en el esquema 24 píldoras activas con 4 de descanso, y fue en mujeres sanas que estaban lactando para ver qué es lo que pasaba en la transferencia a la leche materna. El 202 es la influencia que tiene sobre la parte endometrial. ¿Qué seguridad presenta este tipo de progestina desde el tipo de vista endometrial? Y sabemos que evidentemente la drospirenona es una progestina muy segura desde el punto de vista progestacional. El 301 es un estudio comparativo hecho por el grupo de David Archer, y el 302 es un estudio multicéntrico que encabezó Santiago Palacios, y que es un comparativo entre el uso de un POP, que es una progesterone only pill o píldora de solo progesterona, en el caso de desogestrel o de linestrenol, que también existe en algunos países en el mercado. Y en el comparativo es evidente comparar qué es lo que pasa del uso de desogestrel, que habitualmente usamos,
contra esta nueva molécula de uso solo en este esquema 24/4. Y más recientemente el estudio de Thomas Kimble hecho en Estados Unidos, que también es un estudio prospectivo de 1 año, y siempre en la población americana vale la pena destacar que el margen, sobre todo de uso, porque se usa mucho así lo pide la FDA, que se ha usado en mujeres con obesidad, inclusive con obesidad mórbida, para ver cuál es el resultado real en el aspecto clínico, de tal manera que eso es muy relevante. Entonces, hablando ya del desglose de cada uno de estos estudios, este fue el de transferencia a la leche. Se estudiaron mujeres de 18 a 40 años de edad, 6 semanas de posparto, en una fase de lactancia sin secreción de calostro, y la administración diario evidentemente es el esquema 24/4 de drospirenona. Yo hice este análisis que no viene como tal en el artículo, pero tomando los datos de lo que existe publicado en la secuencia, la cantidad, seguridad que pasa a la leche, más o menos lo que toma un infante, son 800 mililitros en 24 horas, y que eso correspondería, si tú sumas los 4 miligramos de la píldora anticonceptiva de drospirenona, esos nanogramos, que son 4.478, los pasas a miligramos, el concepto es de 0.004, o sea, es infinitamente casi indetectable. De tal manera que cuando tú lo traduces a 120 horas después por los 800 mililitros, la dosis total de transferencia a la leche es de 0.1, o sea, es prácticamente nulo. Si tú haces ese ejercicio con otras moléculas, como puede ser el implante de etonorgestrel, tal vez la secuencia sería más alta, y probablemente con desogestrel de la misma manera. A nivel endometrial, también se estudiaron pacientes durante 13 ciclos, mujeres nuevamente en etapa reproductiva, desde la adolescencia, 18 a 40 años de edad, y se pedía que tuvieran por lo menos 4 ciclos de una regularidad, como lo establece el concepto de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, un poco más cerrado. Recuerden que en la mañana presenté la plática y el concepto es que la regularidad de los ciclos es hasta 37 días y finalmente con un sangrado hasta de 8. De tal manera que se tomó una biopsia endometrial en la visita basal y una biopsia al final del uso del anticonceptivo en el ciclo 13. Y se hizo una medición del endometrio también de la misma manera. Y esto fue lo que se observó. Vean cómo en las biopsias de endometrio, después del tratamiento, el endometrio que era proliferativo en la barra azul antes del uso disminuyó un poco, y también el endometrio de tipo secretor. No se diagnosticaron casos de hiperplasia ni simple ni hiperplasia atípica tampoco. Y desde el punto de vista del espesor endometrial, hubo una disminución significativa en la medida promedio que presentaban estas mujeres que fueron evaluadas, teniendo más o menos un endometrio de 5 milímetros. De tal manera que cuando tú evalúas un anticonceptivo desde el punto de vista adherencia, el famoso compliance o la aceptabilidad, mucho importa lo que se publica respecto al patrón endometrial. No hablaré de eso, pero con este anticonceptivo existe un análisis que se llama el estudio Ariadna, y el Ariadna te permite evaluar específicamente cuando tú estás dando un tratamiento a una mujer, y me parece que ese estudio pudiera ser aplicable a cualquier otro de los anticonceptivos de este tipo, es decir, de los de solo progestina, en el cual tienes 4 variables. En el 1, el 2 y el 3 de Ariadna te permite que, si tú lo evalúas a los 3 veces, pudieras decidir la continuidad o no. El mensaje clínico sería: si tú vas a evaluar a una paciente,
nunca le suspendas el anticonceptivo, inclusive cualquiera que este sea, antes del tercer mes. Evalúala por lo menos al 4 para ver el resultado real que va a tener esta mujer. En este concepto la aceptabilidad fue del 96.5% y vean ustedes la cantidad de ciclos que se suman, que fueron muy importantes tanto en los estudios 301, 302, 3 y 4 que ya han sido publicados en revistas de alto impacto. Siempre la paciente cuando acude con nosotros, una de las cosas que más le preocupa es el aumento de peso. Y esto ha sido prácticamente un mito que los médicos hemos colaborado en mucho a aceptar que los anticonceptivos aumentan de peso. Y realmente eso no está demostrado en la literatura. Si ustedes revisan cualquier revisión de Cochrane, no van a encontrar un solo artículo que diga que los anticonceptivos aumentan de peso. Eso no es cierto. El único anticonceptivo que puede ser cuestionado en aumento de peso es el acetato de medroxiprogesterona de 150. De tal manera que hay que quitar eso en la consulta de que, doctora, no me dé algo que me aumente de peso. No, lo que le vas a dar, cualquiera que escojas, no te va a aumentar de peso, salvo que escojas manejarla con acetato de medroxiprogesterona. Pero el resto realmente no hay. Y si ustedes analizan, hay muchas moléculas que inclusive disminuyen el índice de masa corporal cuando las están usando. De tal manera que, bueno, es una reflexión. En el estudio 302 de Santiago Palacios, vean ustedes, se evaluaron mujeres con un índice de masa corporal de menos de 30, es decir, mujeres con sobrepeso y mujeres con obesidad, comparando desogestrel contra drospirenona. Podemos observar en la media en general cómo con el uso de drospirenona tuvieron un menos 0.07, cuando tú lo evalúas desde el punto de vista de la desviación estándar, fue menor discretamente que cuando lo evalúas con desogestrel. Insisto, con ninguno de los dos hubo aumento significativo, pero inclusive si lo quieres ver desde el punto de vista estadístico, hay mayor reducción con el uso de drospirenona. Independientemente de que hablaras de que la drospirenona actúa sobre el receptor y con efecto antialdosterona. ¿Qué pasa a nivel óseo? Nuevamente cuestionando la posibilidad de que tenga impacto sobre la supresión de estradiol y por lo tanto en una mujer adolescente no se lleve a cabo de manera adecuada el desarrollo de la densidad mineral ósea, que sabemos se produce el pico de masa ósea máxima entre los 25 y los 30 años de edad. Pues vean ustedes los trabajos de Hadji, cómo con diferentes moléculas, aquí las tienen, con la única que hay impacto fue específicamente con el uso de acetato de medroxiprogesterona de depósito. Y de ahí, a pesar de que hay escritos en la literatura, es el por qué tal vez vale la pena no considerar dar anticonceptivos de este tipo en la población adolescente particularmente, porque sí tiene impacto en la densidad mineral ósea en el desarrollo. Puede ser cuestionable, lo podemos discutir, hay diferentes citas, pero vean finalmente a lo que quiero llegar, como con los estudios marcados en color morado del uso de solo drospirenona, tanto el estudio 202 como el 303, en todos ellos los niveles de picogramos de estradiol se encuentran por arriba prácticamente de los 40 y 50 picogramos, que es lo mismo que se consigue cuando nosotros hacemos un ejercicio de terapia hormonal en la menopausia, que queremos restituir los niveles de estradiol por arriba de 30 particularmente. Aquí lo vemos un poco más desglosado y evidentemente vean en el día 3 del ciclo, en el ciclo 2 de uso, los niveles de estradiol prácticamente alcanzan 80 picogramos. Cuando tú mides un día 24 del ciclo 2, están en 50.
Te impacta, pero no negativamente. Se sigue conservando la densidad mineral ósea. Y finalmente, en el día 27 del ciclo 2, se mantiene, de tal manera que no tienes impacto a nivel óseo. Llevado al plano más aterrizado de ser didáctico, el estudio 202, estos son los datos que presenta, 50.2 y 50.4 en promedio, y el estudio 203, 66.9 en el ciclo 2 y 58.3 en el primer ciclo de uso. Respecto a la parte de tromboembolismo, sabemos, ya mencioné, evidentemente que la mujer fumadora, hipertensa, diabética, obesa, tiene factores de riesgo y es sobre la que hay que tener particular cuidado con la prescripción anticonceptiva. En este trabajo publicado por uno de los autores australianos que trabajan con Susan Davis, podemos observar qué es lo que pasa desde el punto de vista estrogénico en la hemostasia y la trombosis, teniendo en cuenta que los triángulos hacia arriba tienen un aumento y evidentemente la flecha hacia abajo en rojo es que disminuye. El efecto del estrógeno en la plaqueta depende de la dosis y del tiempo de administración. Y eso lo sabemos. Si tú das anticonceptivos de dosis estrogénica más alta, puedes tener un compromiso tromboembólico de mayor acción. Y aquí precisamente es que tiene impacto sobre el factor 8 o sobre el factor 5 o sobre el factor tisular, que es muy importante. Aumenta el coágulo de fibrina y disminuye evidentemente el plasminógeno y la plasmina. De tal manera que tal vez este diapositiva permite ser más aterrizado, que cuando tú usas un producto sin estrógeno no se activa el factor 5, mientras que cuando usas uno con estrógeno, este factor se activa. Y tiene que ver no solamente con la parte trombótica, tiene que ver con la parte hereditaria. Seguramente han oído hablar del factor de Leiden, que fue descrito de esta manera por ser descubierto en la población de Leiden, en Holanda. De tal suerte que si yo hiciera un análisis más complejo, aprovechando esta cita de Lidegaard, pues lo he marcado como si fuera un semáforo. En color verde, más o menos 3.7 de cada 10,000 usuarias, no usuarias, es decir, lo que presenta la población que no usa ningún tipo de anticonceptivo. Con progestina más etinilestradiol de 50, que es lo más alarmante y por eso lo he puesto en color rojo, tienes 16.1 y 13.1, dependiendo si usas una progestina de segunda generación más androgénica o una más antiandrogénica, dependiendo de eso. En el caso del levonorgestrel es un 19-NOR por la ausencia que tiene del carbono 19 de la testosterona. Y cuando usas progestinas de 30 y 40 miligramos, aquí veamos, por ejemplo, con desogestrel 11.8, con gestodeno o con la misma drospirenona, que fue bastante marcado a principios del siglo pasado, digo, de inicios de este siglo, en el año 2001-2002, que aparecieron algunos trabajos. Pero vean cómo los de 20 microgramos disminuye, pero finalmente a lo que quiero llevarlos es a la parte final, cómo los de solo progestina tienen una incidencia mucho menor. Aquí lo podemos ver más visual, vamos a decir, en este trabajo que incluyó cerca de 9,5 millones de mujeres, es decir, no es cualquier trabajo, tiene un peso estadístico muy fuerte, y finalmente observamos cómo con mini píldora, con desogestrel o con sistema intrauterino de levonorgestrel pudiera ser equiparable a las mujeres que no usan. No quiere decir que si yo lo llevo a este plano, los anticonceptivos de solo progestina protejan de trombosis, que quede claro. El concepto es que no aumenta y que es igual a la mujer que no usa.
Algunos otros datos sobre los cambios en la presión arterial. Vean ustedes cómo existe una reducción que fue de -8 para la presión sistólica y de -5 milímetros de mercurio para la diastólica. Cosa que ya sabíamos y que se ha venido describiendo desde que fue lanzada la drospirenona combinada inclusive, ¿no? Bueno, el efecto se mantiene precisamente porque bloquea el receptor de aldosterona. Y en el estudio 302 de Santiago Palacios, nuevamente de la misma manera, -7 en la presión sistólica y -5.5 en la diastólica. Lo cual te lleva a un concepto relevante de eficacia más seguridad cardiovascular y que se muestra nuevamente más objetivamente en este estudio publicado también recientemente por Santiago Palacios. Ahora, tal vez es lo que me parece más interesante de todo, el concepto de agrupar todos los estudios. Vean ustedes cómo en el 301, en color verde, se incluyeron mujeres de más de 35 años fumadoras. En el 302, un porcentaje también importante. Y finalmente en el 303, la mayor dato es las pacientes con índice de masa corporal elevado, y que es justo lo que yo mencionaba, que fue hecho tanto en población de color en Estados Unidos y también con hispanas, sobre todo buscando la paciente no solamente que tiene sobrepeso, sino que tiene obesidad marcada. Desde luego también se evaluó la historia familiar de trombosis en algunos casos, fue un porcentaje menor, y desde luego el antecedente o predisponente de enfermedad cardiovascular. En general fue una muestra de 858, lo que representó 41.9% de pacientes con riesgo para trombosis, lo cual te da la seguridad de que puedes prescribirlo aún en este tipo de pacientes. No quiere decir en este momento que mi mensaje es: oiga, la prescripción que tiene el concepto de drospirenona de 4 miligramos es solamente para pacientes con riesgo. No, es para cualquier tipo de pacientes, pero te da la oportunidad de que si tienes una paciente con riesgo, se lo puedas dar con mucho mayor seguridad que si tú usaras un anticonceptivo combinado con estradiol, con valerato de estradiol o con etinilestradiol. Finalmente, ya casi para concluir, los trabajos de Pedro Antonio Regidor sobre el mismo concepto de los cambios en los marcadores de trombosis, como es la proteína C y el factor 7, donde después del tratamiento tienen un menor impacto cuando tú los mides y que podemos observar perfectamente tanto en esta gráfica con una reducción inicial de 1.1 a 1, es disminución, y de la proteína C reactiva también. Simplemente para mostrar más objetivamente el índice de masa corporal mayor a 30 evaluado en casi, un poco más de 350 mujeres, y donde se evaluaron diferentes factores para tromboembolismo, 611 que representó 60.8% y con factor de tipo 1 casi 40% y de tipo 2 2.7%. Es decir, un poco sobre lo que ya comenté. Actualmente, desde el punto de vista de farmacovigilancia en Europa, son 250,000 ciclos de seguimiento sin eventos de trombosis. Y finalmente el perfil de la usuaria. Si yo analizara qué es lo que ha pasado en la pandemia y tomo como referencia estos datos del Grupo de Brasil, es asegurar el uso adecuado de cualquier anticonceptivo. La mujer tiene que ser cubierta con cualquier tipo de anticonceptivo. Eso es muy importante por los datos que hemos visto. En México, la causa número 1 de mortalidad materna al día de hoy es COVID y embarazo. Desplazó a la hemorragia obstétrica. Entonces, eso nos preocupa mucho y de ahí que fuimos uno de los primeros países, inclusive publicamos nuestra propia guía de consenso
antes que los norteamericanos, aclaro, porque muchas veces se toma, bueno, pues lo tomaron del consenso americano. No, lo publicamos mucho antes, por lo menos 4 meses antes, para avalar que la mujer embarazada debería ser vacunada. Está en la revista mexicana de ginecología y obstetricia, que está indexada. Y bueno, este trabajo finalmente es asegurar el uso adecuado de anticonceptivos en tiempos de COVID. La guía española de contracepción marca como método de primera elección el uso de píldoras de solo progestina, particularmente en esta época. Aquí tal vez la pregunta va a decir, oiga, pero debemos de usar eso como método alternativo ahorita en una paciente con COVID. No, la que tenga COVID y no tenga ningún síntoma, no esté hospitalizada, pues debe seguir con el anticonceptivo que tenga, no hay por qué cambiarlo. Sin embargo, pudiéramos intercambiar, pero si sí tiene algún problema, considero que después del uso, sobre todo aquellas mujeres que tuvieron esta famosa secuela y que muy probablemente la teoría de la secuela, cualquiera que éste sea, son todavía microtrombos circulantes. No está tan demostrado, es una teoría que existe, publicado en el New England Journal of Medicine, que pudiera ser las secuelas de muchas áreas, tanto el dolor de cabeza, el malestar articular y otras, sobre microtrombos circulantes. Finalmente, mis conclusiones es el que el conocimiento de la farmacología de los estrógenos y progestinas permitirá al clínico elegir el mejor método anticonceptivo hormonal oral, individualizando las características de cada mujer. Y un pensamiento de Jean-Paul Sartre que dice: un error cometido 2 veces es una elección. Muchísimas gracias nuevamente al Consejo Directivo y particularmente al doctor Jorge Vargas por la gentil invitación. Muy buena tarde.